¿Qué tal, amigos de San Pablo? Es una alegría estar nuevamente con ustedes, ante todo para hacerles llegar los más cálidos y sinceros augurios de Santa y Feliz Pascua de Resurrección. Estamos en la octava de Pascua, por lo tanto es una celebración prolongada de la misma celebración central de nuestra fe, como es la Vigilia Pascual, que se prolonga en el Domingo de Resurrección y en los 8 siguientes días. En ese contexto, el mensaje de la liturgia y de los textos sagrados que se proclaman en estos días es ante todo un mensaje de esperanza y de alegría. En Cristo, muerto y sobre todo resucitado, la humanidad encuentra el sentido último de su existencia. La humanidad encuentra también el motivo de su esperanza y de su gozo. Esta es la buena nueva de la Pascua. Ese es el feliz anuncio que nos llega a cada uno de nosotros y que a nuestra vez también debemos comunicar con nuestras palabras y actitudes a nuestros semejantes. En este contexto, el día miércoles de la octava se proclama como evangelio un texto precioso al cual me quiero referir brevemente para extraer de allí, de este texto sagrado, las enseñanzas, las luces que nos puedan guiar y acompañar en el camino de nuestra fe en este tiempo pascual y especialmente también en estas circunstancias de zozobra, de angustia, de preocupación que vive la humanidad por la crisis desatada por el COVID-19. Y el texto al que me refiero es el que se acostumbra a llamar el de los discípulos de Emaús. En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, los capítulos 13 al 35. Son un icono de lo que es la vida cristiana. Son un itinerario de conversión y de encuentro con el resucitado. Es uno de los textos más hermosos que hay en la palabra de Dios, que nos cuenta precisamente en forma de catequesis pascual eucarística la aparición de Jesús resucitado a 2 discípulos, uno de los cuales identificado claramente con el nombre de Cleofás. El otro, un compañero incógnito que probablemente pudo haber sido su esposa, dicen algunos, o tal vez mejor aún, conociendo a Lucas, el autor de este texto precioso, puede ser un recurso pedagógico, didáctico, para que cada uno de nosotros se ponga allí en el lugar del compañero de Cleofás, para vivir esa experiencia. ¿Y cuál fue esa experiencia? La experiencia de ir por el camino de Jerusalén hacia Emaús. ¿Pero qué representaba Jerusalén y qué representaba Emaús? Jerusalén representaba ya en ese momento el lugar del misterio pascual. Allí había sido el escenario privilegiado, elegido por Dios, para el acontecimiento central de la muerte y la resurrección del Señor. Y junto a esto, Jerusalén ya era también el lugar de la comunidad cristiana reunida y congregada en torno a la noticia de la resurrección, de la Pascua. Solo que estos 2 discípulos que iban dando la espalda a Jerusalén no han dado crédito a esos testimonios, no han abierto el corazón a la fe pascual y están todavía tristes, desanimados, regresando a Emaús. ¿Qué representaba Emaús entonces? Representaba el pasado, su pasado, un pasado sin Cristo, un pasado de angustia, pero de una cierta expectativa también de que venga un Mesías a salvar. Es un pasado lamentable, pero ellos quieren o prefieren ese pasado y no abrir el corazón a la novedad de esa noticia que ya circula en Jerusalén, que es la comunidad entonces la que está testimoniando. Estos 2 discípulos dan la espalda a la comunidad y regresan a su pasado. Y por eso van tristes, desmotivados, frustrados, amargados e incluso van en pelea, en conflicto, en litigio. No van de acuerdo. Son los textos, como lo expresa Lucas en el precioso pasaje que estamos comentando. Y en esa circunstancia en la que ellos van rumiando su angustia, la tristeza que les ha provocado ver al supuesto Mesías que ellos pensaban que habría de liberar a Israel, verlo como un fracasado muerto en la cruz.
en el peor de las maldiciones y de las humillaciones posibles para un judío, crucificado como un malhechor. De eso van hablando. Y mientras tanto, se les acerca Jesús en persona, solo que no lo reconocieron. Tal vez como le pasó a la Magdalena, que las lágrimas de su tristeza la cegaron y le impidieron reconocer a su maestro vivo y presente allí junto a ella, frente a ella. A estos discípulos también sus angustias, sus frustraciones, sus sentimientos negativos les impedían ver a Cristo, el Maestro resucitado que se acercaba y empezaba a caminar con ellos. Y Jesús, casi agravando un poco la situación, les hace algunas preguntas que remueven, casi como el dedo en la llaga, la herida, la profundidad de su sufrimiento. ¿De qué van hablando? ¿Qué cosas son las que están comentando? Y ellos, con un poquito de reacción violenta y agresiva, contestan: ¿acaso eres tú el único forastero que no sabes lo que ha sucedido en Jerusalén por estos días? Y él, pedagógicamente, asume en mano la situación y empieza primero a reprocharles su dureza de corazón para dar crédito a las noticias de la Pascua, y luego les empieza a comentar todo lo que se refería a él, a Cristo, en las Sagradas Escrituras. Es decir, les hace una relectura de la palabra de Dios en clave cristocéntrica, cristológica. Desde el misterio de Cristo les ayuda a entender el sentido de la historia. Y ellos entonces, al fuego de esa palabra, lo dirán más adelante, sentían que su corazón ardía cuando les hablaba de estas cosas, abren finalmente el corazón y perciben que aquel desconocido o peregrino, como lo habían identificado en un comienzo, era alguien especial. Todavía no lo habían reconocido, pero ya sentían que era alguien especial. Por eso, cuando llegados al lugar de la meta que tenían, provisional por supuesto, a Emaús, él hace ademán de seguir su camino. Ellos le suplican, le ruegan: por favor, quédate con nosotros. Es un signo no solo de la hospitalidad que distingue y distinguía, sobre todo en esos tiempos, al pueblo judío, sino también es una expresión de alguna manera de necesidad de Dios, de abrir el corazón, porque ese fuego de su palabra ha hecho tanto bien, ha ido sanando esas heridas del corazón, que queremos tenerlo con nosotros. Quédate con nosotros. Y él entró para quedarse con ellos, dice Lucas. Tomó el lugar del padre de familia allí en la casa en Emaús, empezó a tomar el pan, a partirlo y a darlo a estos dos discípulos. Y en ese momento, en esa circunstancia, en ese ambiente de cálida intimidad familiar, acontece aquello que estábamos todos esperando: el reconocimiento, que Jesús es el Maestro, el que está hablando con ellos, el resucitado que venció la muerte. Finalmente lo reconocen. Y él, que había entrado para quedarse, curiosamente desaparece. Solo que desaparece después de haber cumplido su misión, después de haber conducido a estos dos discípulos a la fe pascual, auténtica y madura, la fe de gratuidad. Y ellos ya no están tristes, e incluso ya están plenamente reconciliados entre ellos, a tal punto que, como dice el texto, se dijeron entre sí: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? Están plenamente reconciliados. Vivieron su proceso de conversión en presencia de Jesús resucitado durante el camino y en la fracción del pan. Después del reconocimiento, allí todavía en Emaús, en el cálido ambiente de una cena familiar, ellos no quisieron quedarse a continuar allí, como le dijo Pedro en el Tabor: qué bueno es estar aquí, hagamos 3 tiendas, 3 chozas. No, ellos saben que ahorita les corresponde una misión, y por eso, sin tomar en cuenta la hora de la noche o de la madrugada que fuera, sin tomar en cuenta el cansancio de 11,5 kilómetros recorridos de Jerusalén hasta Emaús, al menos esa distancia, sin tomar en cuenta nada de eso, ni los peligros de la noche, ni que la ciudad pudiera estar cerrada ya con las puertas cerradas, de inmediato, dice Lucas, se levantan y vuelven
vuelven a la comunidad reunida en Jerusalén, vuelven a ser confirmados en la fe pascual, que ellos todavía no habían querido aceptar, pero que ya el encuentro con el resucitado les permitió comprender y asumir. Y efectivamente, vuelven. Y cuando encuentran a los discípulos reunidos, antes de decir cualquier cosa, escuchan, acogen la proclamación de la fe de la comunidad. Verdaderamente Cristo ha resucitado. Y entonces, al ser confirmados por la fe de la comunidad, ahí sí ellos comparten su propia experiencia de encuentro con el resucitado en el camino hacia Damasco. Es la misión. Y este es el ideal, el itinerario de la fe cristiana que nos propone este hermoso texto de Lucas en el capítulo 24, versículos 13 al 35, el de los discípulos de Emaús. Ahora bien, eso a nosotros hoy, en estas circunstancias concretas que vive la humanidad, ¿qué nos dice? Nos dice ante todo que no estamos solos, que si nos sentimos como aquellos dos discípulos mientras van hacia Emaús, tristes, angustiados, tal vez hasta con el pánico de la difusión de este COVID-19, de que van muriendo muchos, de pronto algunos conocidos, de que la humanidad entera está como paralizada por el temor, también por las preocupaciones y por las precauciones que también son necesarias en estas circunstancias. Podemos llegar nosotros a esos mismos sentimientos de abatimiento, de derrotismo. Y no es eso lo que Dios quiere. El resucitado viene a nuestro encuentro, está en medio de nosotros, nos sigue proclamando su palabra, que tiene que ser una palabra que haga arder nuestro corazón. El resucitado renueva nuestra esperanza y como a los discípulos de Emaús nos saca de la tristeza y de la angustia, nos lleva a la alegría, al gozo, a la paz, a la reconciliación, nos devuelve a la comunidad. Así no podamos reunirnos por las circunstancias actuales, congregarnos con nuestros hermanos, nos devuelve el sentido de ser una familia, de no estar solos, de pertenecer a esa gran familia de hijos e hijas de Dios. Qué hermoso mensaje el que nos ofrece entonces el Evangelio de este miércoles de la octava de Pascua, los discípulos de Emaús, para sentir que nosotros, compañeros de Cleofás en ese camino hacia Emaús, tenemos la posibilidad de abrir el corazón a la palabra del Maestro vivo y resucitado que venció la muerte y que está removiendo esos sentimientos negativos de nuestro corazón, está restaurando nuestro interior, nos está devolviendo la paz, nos está dando fortaleza y serenidad, nos está dando esperanza para seguir el camino. Sí, las circunstancias son difíciles y de hecho para los discípulos allí no fue todo color de rosa, ni todos los problemas se acabaron allí. No, porque después con la misión que emprendieron hasta llevar el mensaje del resucitado hasta los confines del mundo, fueron perseguidos. Muchos de ellos sufrieron la muerte, el martirio, pero ya tenían un gozo en el corazón, la presencia del Espíritu Santo, la palabra del resucitado que los impulsaba a seguir su camino y a cumplir la tarea. Nos corresponde ahora a nosotros eso, queridos hermanos y hermanas. Somos nosotros hoy los encargados, como Cleofás y su compañero, de dejarnos primero confirmar en la fe pascual de la comunidad, de dejarnos convertir por el Maestro vivo y resucitado que comparte el camino con nosotros. Pero también somos los encargados de ir a llevar ese mensaje, ese anuncio. Tal vez no lo podemos hacer físicamente por las limitaciones que son necesarias, por las precauciones convenientes, pero sí con nuestro testimonio, con nuestra alegría, con un mensaje de texto que podamos compartir con nuestros contactos, con nuestros seres queridos, con mensajes positivos, con mensajes alentadores, no sumándole más leña al fuego, como decimos, no sumando más temores y angustias. De eso ya hay bastante. Seamos signos de esa esperanza que el resucitado quiere hacer llegar con su palabra y con su presencia también sacramental, eucarística, aunque en estas circunstancias actuales sea una presencia, diríamos nosotros, radicalmente preciosa, aunque no la podamos recibir muchos de nosotros de manera, diríamos, directa en la Eucaristía. Pero sí podemos hacer llegar esa presencia viva de Cristo resucitado, con una palabra de aliento, con un gesto de solidaridad. ¿Cuántos hermanos nuestros hoy están sufriendo las consecuencias de una cuarentena prolongada? El hambre, la necesidad.
¿Por qué no tomar decisiones y acciones que vayan siempre a favor de esa solidaridad necesaria? Eso es hacer llegar el mensaje del resucitado. Eso es irradiar la esperanza y la alegría que nos trae Cristo con su Pascua. Asumamos entonces esa tarea. El mundo nos necesita a Cristo, pero necesita que nosotros se lo hagamos conocer, que se los mostremos con nuestros gestos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestro compromiso, siempre de caridad, de amor, de justicia, de solidaridad, de reconciliación, de paz, que el mundo tanto necesita. Sigamos entonces este camino de la Pascua, iluminados por la palabra del Maestro que hace arder nuestros corazones, guiados por esa presencia viva del resucitado que habita en el corazón de cada uno de nosotros, dispuestos a continuar su misión, su tarea, para que la luz de la salvación que Él nos trajo con su resurrección llegue al corazón de toda persona, de todos los pueblos, de todas las culturas, y produzca ese efecto precioso, maravilloso, renovador, restaurador, que devuelva vida, salud y esperanza a todas las personas. Que Dios los bendiga, que a todos nos dé el consuelo de la fe y que la alegría de la Pascua invada nuestros corazones. Encuentra la novedad en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información www.sanpablo.com